¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando cree tener poder absoluto? ¿Qué secretos se escondían detrás de los muros de los campos de concentración nazis? Durante décadas, los horrores que se vivieron allí han estremecido al mundo, pero todavía hay aspectos poco conocidos, detalles oscuros que rara vez se mencionan. Hoy vamos a abrir esa puerta prohibida y descubrir lo que muchos prefirieron ocultar, porque no solo fueron lugares de exterminio, fueron laboratorios de muerte, escenarios de experimentos y sufrimiento llevado al límite. Todo comenzó con una idea perversa, la pureza racial. Bajo ese concepto, el régimen nazi justificó la persecución, tortura y asesinato sistemático de millones de personas. Judíos, gitanos, prisioneros políticos, discapacitados, homosexuales, cualquiera que no encajara en la ideología del Tercer Reich se convertía en enemigo. Pero lo que ocurrió tras las alambradas superó cualquier límite imaginable. Cuando alguien cruzaba las puertas de Auschwitz, Treblinka o Dachau, dejaba de ser un ser humano a los ojos de los guardias. Era reducido a un número, a un objeto desechable. Y esa deshumanización permitió atrocidades que aún hoy nos cuesta creer. Los prisioneros vivían en condiciones que desafían la lógica. Barracones hacinados, sin ventanas, sin calefacción, donde el frío calaba hasta los huesos. Comían una sopa aguada, un pedazo de pan duro, y eso era todo para resistir jornadas interminables de trabajo forzado. Muchos morían en cuestión de semanas por hambre, enfermedades o agotamiento. Pero lo más espantoso no era la muerte rápida, sino la lenta. La que llegaba acompañada de golpes, humillaciones y experimentos que convertían la vida en un infierno. Porque sí, los campos nazis no solo fueron fábricas de muerte. También fueron laboratorios. Médicos que juraron salvar vidas se convirtieron en verdugos disfrazados de científicos. Josef Mengele, el ángel de la muerte, es el nombre más recordado. Su obsesión eran los gemelos. Los seleccionaba en las rampas de Auschwitz y los sometía a experimentos que helarían la sangre. Inyecciones de químicos, transfusiones entre hermanos, amputaciones sin anestesia. Todo en busca de secretos genéticos que, según él, ayudarían a perfeccionar la raza aria. Muchos murieron gritando de dolor. Otros quedaron mutilados, deformados, sin esperanza. Pero Mengele no estaba solo. Había estudios sobre cómo reaccionaba el cuerpo humano a temperaturas extremas. Prisioneros sumergidos en agua helada hasta perder el conocimiento, expuestos a cámaras de baja presión para simular altitudes imposibles. ¿El objetivo? Descubrir cuánto podía resistir un piloto antes de morir si caía en el océano, o cómo se comportaba el cuerpo en grandes alturas. En nombre de la ciencia, se practicaron mutilaciones, inoculación deliberada de enfermedades como tifus, malaria y tuberculosis. Las víctimas eran tratadas como ratas de laboratorio. Algunas sobrevivían al experimento, solo para ser ejecutadas después, porque ya no servían. Y lo más perturbador es que todo esto era meticuloso. Cada muerte, cada reacción, cada dolor era registrado en informes detallados. Había un sistema organizado detrás del horror. Los nazis buscaban conocimiento, pero también querían demostrar su poder absoluto sobre la vida humana. Convertir a alguien en un número, quitarle su nombre, su dignidad y finalmente, su vida, era la máxima expresión de control. Imagina la escena. Filas interminables de personas recién llegadas, sin saber lo que les esperaba. Mujeres separadas de sus hijos, hombres apartados de sus familias. Algunos iban directo a los trabajos forzados, otros a las cámaras de gas. Nadie les explicaba nada. Se les hacía creer que iban a ducharse, cuando en realidad entraban a una trampa mortal. Las cámaras se llenaban en minutos. Gritos, desesperación, golpes contra las puertas selladas. Luego, silencio. Solo el ruido de los hornos crematorios rompiendo la noche. Este fue el destino de millones. Una maquinaria de exterminio que funcionaba como un reloj, diseñada para matar con la mayor eficiencia posible. Pero entre esas sombras también hubo historias de resistencia. Prisioneros que arriesgaron todo para salvar a otros, para escapar, para contar la verdad al mundo. Algunos lograron huir y relatar lo que estaba ocurriendo, aunque muchos no fueron creídos al principio. Porque, ¿cómo imaginar algo tan atroz? Ni siquiera los aliados podían concebir la magnitud del horror hasta que liberaron los campos y se enfrentaron a las pilas de cadáveres,
a los cuerpos esqueléticos, a los ojos vacíos de quienes habían sobrevivido a lo inimaginable. Y aquí viene algo que pocas veces se dice: cuando terminó la guerra, no todo acabó. Los juicios de Nuremberg revelaron gran parte de estos crímenes, pero no todos los culpables pagaron. Algunos médicos nazis escaparon, otros negociaron su libertad a cambio de entregar datos obtenidos en esos experimentos inhumanos. Información que, en muchos casos, fue usada por potencias vencedoras. Es duro decirlo, pero el conocimiento extraído del dolor se convirtió en una moneda de cambio. Porque en el mundo real, incluso la ciencia más macabra puede volverse útil para quien busca poder. Ya hablamos de la maquinaria de muerte, pero faltan los detalles más oscuros, los métodos de selección, los experimentos más crueles y lo que pasó después, cuando las puertas de los campos se abrieron, revelando el horror que intentaron ocultar. En los campos nazis, el proceso comenzaba desde el primer minuto. Cuando los trenes llegaban abarrotados de personas, se realizaba una selección inmediata. Médicos y oficiales se colocaban en fila, observando a cada prisionero. Una simple señal con la mano decidía el destino: a la izquierda, trabajos forzados; a la derecha, la muerte inmediata. No había explicaciones. Niños, ancianos, enfermos, madres con bebés, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Lo más frío de todo es que este sistema estaba diseñado para que pareciera algo rutinario. La muerte se había industrializado. Cada paso estaba pensado para evitar el caos, quitar pertenencias, despojar a las víctimas de su ropa, darles la ilusión de que iban a ducharse. Hasta las cámaras estaban equipadas con falsas regaderas. Todo era un engaño para evitar la resistencia. Luego, el Ciclón B hacía su trabajo en cuestión de minutos. Mientras tanto, los que eran considerados aptos para trabajar entraban a un infierno prolongado. Allí comenzaban los experimentos más inhumanos que se puedan imaginar. Uno de ellos consistía en probar la resistencia del cuerpo humano a temperaturas extremas. Los prisioneros eran sumergidos en tanques con agua helada para medir cuánto tiempo tardaban en morir. Otros eran expuestos a cámaras donde la presión atmosférica era reducida, simulando altitudes elevadas. Muchos morían entre convulsiones, mientras los médicos anotaban cada reacción con una frialdad escalofriante. Otro capítulo macabro fueron los experimentos para probar nuevas drogas y vacunas. Se infectaba deliberadamente a prisioneros con enfermedades como tifus, malaria y tuberculosis. Luego se les aplicaban tratamientos experimentales que casi siempre fallaban. El objetivo no era curar, sino obtener datos. Cada muerte era considerada un resultado. A nadie le importaba el dolor insoportable que sufrían esas personas. Y cuando el cuerpo ya no servía para el experimento, terminaba en los hornos crematorios. Uno de los aspectos menos conocidos es el comercio con los restos humanos. Cabello, dientes de oro, incluso la grasa de los cuerpos eran reutilizados. El cabello se empleaba para fabricar textiles. Los dientes se fundían para extraer metales preciosos. La industria de la muerte era completa, nada se desperdiciaba. Y todo esto ocurría a plena vista de quienes manejaban el sistema. Guardias que regresaban a casa después de jornadas de exterminio, médicos que cenaban con sus familias tras pasar el día torturando a prisioneros en nombre de la ciencia. Esa dualidad muestra lo más aterrador, la normalización del horror. Pero lo que pocos saben es que hubo prisioneros forzados a colaborar. Personas que eran obligadas a trabajar en los crematorios, a sacar los cuerpos de las cámaras de gas. Los llamaban Sonderkommandos. Su vida era un tormento. Sabían que, tarde o temprano, también serían eliminados para que no quedaran testigos. Algunos escribieron diarios que fueron hallados después, escondidos en el suelo de Auschwitz. Textos breves, escritos en pedazos de papel, describiendo lo que veían con la esperanza de que alguien, algún día, conociera la verdad. Cuando la guerra terminó y los aliados liberaron los campos, las imágenes fueron tan impactantes que muchos creyeron que eran montajes. Pilas de cadáveres apilados, cuerpos esqueletizados, hornos todavía calientes. Los soldados que entraron en esos lugares nunca olvidaron lo que vieron. Algunos vomitaron al instante, otros lloraron. Las cámaras filmaron todo para que nadie pudiera negarlo. Sin embargo, lo que vino después también es perturbador. No todos los culpables fueron castigados. Los juicios de Nuremberg llevaron al banquillo a los principales líderes nazis y a médicos responsables de estos crímenes.
Algunos fueron condenados a muerte, otros a largas penas de prisión. Pero muchos escaparon. Algunos huyeron a Sudamérica, otros fueron protegidos por gobiernos que querían su conocimiento. El famoso proyecto Paperclip en Estados Unidos llevó a varios científicos nazis a trabajar en investigaciones aeroespaciales y militares. ¿Puedes creerlo? Hombres que habían experimentado con seres humanos ahora ayudaban a lanzar cohetes al espacio. La Guerra Fría convirtió la moral en un lujo que pocos podían permitirse. Y no solo eso. Algunos datos obtenidos en los experimentos fueron utilizados en investigaciones posteriores. Es un dilema ético que todavía genera debate. ¿Debe aprovecharse información conseguida mediante tortura y asesinato? Hay quienes argumentan que, si salva vidas hoy, sería un error ignorarla. Otros sostienen que usarla significa legitimar el horror. La realidad es que, en muchos casos, esos conocimientos se aplicaron, aunque nunca se reconozca públicamente. ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Su vida tampoco fue fácil. Volvieron a un mundo que, muchas veces, no quiso escuchar. Contar lo que habían vivido era revivir el trauma, y no todos estaban dispuestos a creerlos. Algunos reconstruyeron sus vidas, otros nunca pudieron superar el dolor. Muchos cargaron con pesadillas hasta el último día. Y mientras tanto, el tiempo fue borrando huellas, ocultando pruebas, diluyendo la memoria. Hoy, más de 75 años después, aún hay secretos en archivos, documentos clasificados, detalles que quizá nunca salgan a la luz. Y es probable que nunca conozcamos toda la verdad. Pero lo que sabemos basta para hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en el corazón de Europa, en pleno siglo XX? ¿Cómo un pueblo entero pudo ser arrastrado a una maquinaria de exterminio sin precedentes? Las respuestas no son simples. El fanatismo, la propaganda, el miedo y la obediencia ciega crearon un cóctel mortal. Un cóctel que nos recuerda que la barbarie no es exclusiva de una época, que puede repetirse si olvidamos. Antes de cerrar, si este tema te impactó y quieres conocer más historias que la historia intentó ocultar, suscríbete. Porque la única forma de que esto no se repita es recordarlo. Recordar cada rostro, cada vida perdida, cada voz que fue silenciada tras los muros de los campos. Porque los campos de concentración no fueron solo lugares físicos. Fueron el símbolo de lo peor que puede hacer el ser humano cuando se cree superior. Y esa lección sigue vigente. Nunca olvidemos que el horror no surge de la nada, se construye poco a poco, cuando la indiferencia se impone y el odio se normaliza. Esa es la verdad más oscura que debemos asumir, y la advertencia más grande que nos deja la historia.